pues nada, nuevamente un saludo es siempre, otra vez, un gusto verlos y siento el calor, ¿no? Los calores a veces no son el mejor contexto para estar como sentado y en tiempo de oración, pero bueno, parece que la lluvia de vez en cuando viene, refresca y lo que comentábamos un poco con risas, bueno, todo esto ayuda a hacer crecer la flora y la fruta extraordinaria que ustedes tienen ahí en Paraguay. Bueno, pues seguimos en este día de la Pasión, este día séptimo de ejercicios y les voy a proponer una cosa para la tarde, por si les parece bien. Siempre con el acuerdo de que cualquier cosa que ustedes... No se escucha nada. ¿No se escucha? No se escucha nada. Ah, pues Gustavo. Yo escucho. Nosotros escuchamos también, Yo escucho. Nosotros también. Es cuestión del equipo. Te escucho muy bien, Vale. Te Se escucho. escucha bien. Sí. Voy a comunicarme yo con Blanche para solucionar. De acuerdo. Vamos a ir. De acuerdo. Esto es como cuando en una homilía hay una interrupción al principio y ahora ¿dónde estábamos? Bueno, lo que les proponía, que nos metiéramos en este día, en la segunda parte del día séptimo de ejercicios, dentro de la Pasión, les voy a sugerir una forma un poco distinta de abordarla frente a lo que hemos hecho por la mañana. En esta ocasión no voy a hacer la distinción entre lo individual y lo colectivo, sino sería volver a la Pasión, pero desde un ángulo un poco distinto. Y es el ángulo que nos ofrece María. La idea es muy sencilla. Conocemos lo que es el Evangelio en la versión de los 4 evangelistas, esa historia de Jesús, pero podríamos decir que como por debajo o por detrás de ese Evangelio, el Evangelio con mayúscula, el Evangelio mayor, hay otro Evangelio que, bueno, podríamos escribir con minúsculas. Es un segundo Evangelio que va siempre en paralelo con el Evangelio mayor, el Evangelio de Jesús, que se desarrolla como en un segundo plano y que de vez en cuando va apareciendo, va siendo como citado en el Evangelio mayor, en el Evangelio de Jesús. No son muchos momentos, pero son momentos muy importantes. De forma que entre los dos evangelios, el Evangelio de Jesús y este Evangelio con minúscula, hay una conexión profunda, hay una ligazón como muy grande y como que se ayudan ambos evangelios a la hora de narrar finalmente la historia importante que es la historia de Jesús. Bueno, ese segundo evangelio es el de María y es la vida de María, o si quieren la vida de María desde el momento en que María se da cuenta que tiene una vocación especial, que tiene un papel fundamental que desempeñar en la narración de salvación que Dios quiere para el mundo. Ese segundo evangelio, que va en paralelo con el de su hijo, es el de su proceso humano y el de su proceso espiritual. En el fondo, ese segundo evangelio es el que cuenta el seguimiento de María, el seguimiento que ella hace de su propio hijo y que tiene como un principio, una especie como de eje que lo cruza completamente. Y el eje vendría a decir que María siempre reconoce que Dios es mayor y siempre acaba aceptando dejar a ser Dios lo que realmente Dios quiere ser. Permitirle a Dios ser lo que Dios profundamente desea ser en nuestra historia. Ese es el eje que atraviesa todo este Evangelio segundo, en paralelo con el Evangelio mayor, el Evangelio de su Hijo. Bueno, pues la propuesta es lanzarnos a la contemplación
de algunos momentos de ese segundo evangelio según una lista de posibilidades que les diré al final. Pero resumo ahora ese evangelio segundo de María, porque es el evangelio que en el fondo nos puede ayudar nuevamente a vivir la pasión hoy del Señor. Es un resumen en el que me detengo en tres momentos en los que se va definiendo el sí de María a Dios por su Hijo. Es el sí primero de María, es ese momento que se refiere al nacimiento de Jesús y a su primera infancia. Es un segundo sí de María, que es el de Jesús, y ya durante la vida pública de Jesús. Y hay un tercer sí, un tercer momento en donde se cristaliza ese sí, y ese momento es el sí último, el sí que María da ante su Hijo, en tanto que es crucificado. Bueno, pues empiezo con el sí primero de María. Cómo María va escribiendo su evangelio en paralelo con el evangelio mayor de su Hijo. Bueno, pues el evangelio de María se empieza a escribir con aquel sí que Dios implanta en lo más profundo de su ser. Con aquel sí que María da a Dios, un sí que coloca como muy, muy, muy dentro, que lo coloca en el centro de su yo. Es ese momento en el que María entiende que su vida va a estar ya totalmente intervenida por Dios. No va a llevar adelante una biografía como independiente de los deseos de Dios para el mundo, sino ella se entiende desde muy joven, se entiende desde Dios y se entiende desde la intervención que Dios quiere realizar en su gente, en su pueblo. Y María le permite hacer. María acepta que Dios intervenga, acepta ser mediadora, acepta que Dios tiene el plan, que Dios tiene el libro, que Dios tiene el camino. Eso lo acepta desde el principio, teniendo en cuenta que ella no conoce nada de lo que va a ir sucediendo, de cómo se va a ir desarrollando precisamente ese libro. Pero, y eso es lo extraordinario en ella, su evangelio comienza con una conciencia muy, muy fuerte, una conciencia como muy cierta de que Dios sí está totalmente, totalmente en su vida. El sí de la encarnación, esa sería la escena prácticamente con la que se inaugura este evangelio. El sí de la encarnación es ese momento en el que todo lo anterior queda como dibujado, explicado, experienciado y finalmente puesto ya en movimiento. Pero lo curioso, estamos todavía en la encarnación. En este primer sí que María da a Dios, un sí en el que ya ella empieza a cantar internamente algo parecido a: Señor, yo quiero que tú seas lo que tú realmente quieres ser y no voy a poner impedimento, no voy a ser obstáculo. Bueno, ese sí se prolonga un poco, el sí primero de la encarnación, podríamos decir que se prolonga un poco durante la infancia de Jesús. Es un sí en la que ella, María, entendemos y entendemos con devoción que sí, sabe que es madre, pero entiende que su hijo está referido a alguien mayor, a alguien que es Dios mismo, y siendo madre, sin embargo, acepta como que tiene que descentrarse un poco respecto a su hijo, porque su hijo tiene un misterio dentro de sí que le impide a ella como retenerlo y poseerlo como eh, si realmente y únicamente fuera su hijo. No, en su hijo ve
ve una vocación, en su hijo ve algo más. Pero esto María como que lo llega a entender todavía mucho más en este sí primero, a propósito de una anécdota habitual en todas las familias, y es aquel día en que, bueno, por haber ido a Jerusalén, haber hecho allí un paso, una estancia breve, toda la familia entra como en movimiento y resulta que a la vuelta, por una mala organización familiar, pues no se llama el niño. El niño está perdido, el niño está en Jerusalén. Es la primera vez posiblemente que María como madre experimenta la ausencia de su hijo. Es la primera vez, podemos imaginarnos, ¿no? Era muy pequeño. Jesús, pues hasta entonces la guardia, la vigilancia sobre el niño para que el niño no se pierda, pues tenía que ser muy grande. Pero aquí sucedió por fin lo que siempre ha pasado, creo, en nuestras vidas. No sé, tendríamos que preguntarnos si nosotros de niños alguna vez nos hemos perdido y hemos desaparecido de la vista de nuestros padres. Es uno de esos episodios de la vida cotidiana, bueno, que cuando se vive bien se vive con cierto humor, pero es enormemente angustioso para los padres. Los niños se escabullen y los niños encuentran formas increíbles de, bueno, aventurarse en el espacio que tienen alrededor. Bueno, pues quizás podríamos pensar que a María y a José el hecho dentro del disgusto, quizás podíamos pensar que lo podían haber suficientemente aceptado. Bueno, son gajes del oficio, son eh, incidentes propios de los niños. Bueno, pues esto sucede, pero el incidente tiene valor para este sí primero que estamos construyendo, releyendo en este Evangelio de María. El incidente tiene mucho valor por la contestación que el niño da a los padres en esa escena del reencuentro familiar. Una escena en la que de pronto el niño sale con aquello de no sabían que me he de dedicar a las cosas de mi padre. Bueno, quizás lo más duro de esa respuesta tuvo que atravesar por internamente. Y en el fondo, María volvía a recordar que realmente tenía en su hijo a alguien mayor, que no lo podía poseer, no lo podía controlar, no lo podía tener exclusivamente para sí, sino que aquel niño estaba realizando un camino y un camino que tenía por punta de futuro, que tenía por guía a Dios mismo. Y el niño le recuerda a María y le recuerda también a José que siempre habrá que dejar a Dios ser lo que Dios quiere profundamente ser. Y el niño está, bueno, pues siendo conocido por un grupo de personas relativamente aficionadas, expertas en escritura, y se dan cuenta que tienen un cierto prodigio en aquel adolescente. Bueno, pues todo esto como que realmente hace pensar ya a los padres y en la infancia. Pero se continúa con un sí segundo, con el inicio y el desarrollo de la vida pública de Jesús. Esto que María entrevió en la infancia de Jesús, un día se confirmó, y es curioso, no está escrito en los evangelios, pero lo podemos suponer. En la vida de Jesús tuvo que haber una mañana en que decidió marcharse de casa. Eso tuvo que suceder.
más o menos. No tenemos detalles de cómo se realizó. San Ignacio, cuando presenta esta contemplación, dice esto tan breve. Cristo nuestro Señor, después de haberse despedido de su bendita madre, vino desde Nazaret al río Jordán, donde estaba San Juan Bautista. Fíjense, una manera muy sencilla de hablar, sin embargo, de un capítulo no realmente fácil, así de entrada, y lo podemos perfectamente imaginar para María. No nos consta, o sea, los evangelios no hablan de ese proceso previo por el que Jesús un día realmente decide irse de casa y abandonar a los suyos. No, los evangelios no nos dicen nada en absoluto sobre lo que Jesús tuvo que ver, que suponía romper con las tradiciones. Los evangelios nos dicen, sí, ese momento en el que Jesús como que toma las riendas de su vida y las toma de un modo que es particularmente llamativo. No sabemos cómo arregló, por ejemplo, la seguridad económica de su madre, a la que suponemos viuda en ese momento, cómo lo solucionaría. Y seguro que lo solucionaría, pero en cualquier caso fue un momento traumático, un momento dificilísimo el que ya eso, en una jornada, una pequeña familia viviera la ausencia del hijo único, del joven, en definitiva, del pilar de una casa. Eso tuvo que llegar. Y por lo que nos dicen los evangelios, esta decisión de Jesús no fue especialmente bien digerida por la familia de Jesús. Ya sabemos las tensiones que vivió la familia, ¿no? Incluso intentó animar a Jesús a reconducir su vida, pero lo que sí podemos imaginar es que en María en ese momento, o en momentos posteriores, otra vez vuelve a gestarse esa dinámica interna en ella que le avisa de María, tienes que dar un nuevo sí. Tienes que permitir a tu hijo salir de casa. Tienes que permitir a tu hijo que haga su vida. Tienes que permitir a tu hijo que realmente vuelque toda la vocación que tiene. Así que es verdad, de sedentario va a transformarse en un nómada. Es verdad, de la seguridad de tu casa va a pasar a la intemperie. Pero no lo detengas, no lo frenes, déjalo libre. Recuerda que Dios siempre será lo que realmente Él quiere ser, y tu vocación, hablando por María, es precisamente aceptar esa forma de ser de Dios. Y eso se lo tuvo que repetir María en esta especie de sí segundo muchísimas veces. Muchísimas veces cuando, bueno, es verdad que le vendrían muy buenas noticias de Jesús, muy buenas, buenísimas, pero de vez en cuando, que son las noticias que preocupan siempre a las madres, a veces vendrían malas, muy malas noticias. Por ejemplo, el estilo de vida que va adquiriendo Jesús. Hay un teólogo que dice que de las cosas como más históricas de Jesús es que fue un personaje público, dice más o menos así, que vivió con malas compañías, ¿sí? Y las noticias que llegan, posiblemente imaginamos, ¿no?, a Nazaret, es que Jesús está con lo desahuciado de la sociedad, está visitando los márgenes, está con aquellos que son totalmente rechazados en su momento. Jesús no se mueve por sitios, vamos a llamarlos así, oficiales, se mueve por entre la clandestinidad, se mueve por bueno, lo apartado de lo políticamente correcto, lo apartado de lo socialmente aceptable. Y cuando llegan estas noticias, imaginamos a María, de acuerdo, sí, es difícil encajarlo, pero no, Dios quiere ser lo que realmente quiere ser y va a serlo, y hay que permitírselo.
y en el caso, hablando nuevamente por María, de mi hijo, así lo tengo que seguir viendo. Y suponemos que esa sensación de, de tener que renovar el sí y hacer un sí segundo, tendría algún repunte y algún repunte dramático cuando no solamente Jesús está con malas compañías, como se le dice posiblemente a María, sino cuando Jesús sí mantiene conflictos, y mantiene conflictos con las autoridades, mantiene conflictos con lo establecido. Entonces la cosa se pone ya seria, la cosa se pone peligrosa. Ya María posiblemente sabe que sí, Jesús de alguna forma está perseguido, está siendo objeto de investigación, si se le quiere entender trampas de una forma o de otra, pero siempre diciéndose que había que dejar a Dios ser lo que realmente él quería ser. Bueno, y acabo este evangelio, este resumen de evangelio, con el tercer sí, que así devotamente podríamos imaginar que tiene que dar María para completar su evangelio, ese evangelio con minúsculas que está detrás del evangelio mayor de su hijo. Y es el sí que María da en el momento en que ve a su hijo crucificado. Quizás lo anterior que les he indicado y así resumido, pues sí, entrañaba su dificultad, suponía un reto al sí que María tenía que ir progresivamente dando. Pero ante la vista de su hijo en la cruz y ante lo que está viendo de sufrimiento en él, quizás todo lo anterior queda muy, muy relativizado. Y María internamente, dentro del dolor, tiene que decirse otra vez lo de siempre, viendo a su hijo en la cruz. Deja a Dios ser lo que Dios realmente quiere ser, como Dios realmente quiere ser. Y la prueba de que ese sí lo da es que, imagínense, ¿no?, una madre viendo cómo muere su hijo, sin embargo, ella está allí al pie de la cruz. La comunidad cristiana siempre afirmó que María estuvo allí con otras mujeres que fueron las únicas que de alguna forma alargaban el testimonio de una cierta solidaridad con nuestro Señor. La madre estaba junto a su hijo, la madre le decía a su hijo: sí, yo sigo aquí, sigo contigo, sigo aceptando que Dios sea entre nosotros como realmente Él quiere ser, aunque sea su forma de ser sea muy misteriosa, tan misteriosa que supone ahora mismo el dolor de una madre. Bueno, pues en este sí que escuchamos como invisiblemente en el Gólgota de parte de María, podemos decir que se completa su discipulado, que llega su evangelio a donde tenía que llegar, y leyendo este evangelio comprendemos entonces cómo hemos de aproximarnos al evangelio mayor, cómo hemos de acercarnos al evangelio de Jesús. Bueno, pues para los dos bloques de esta tarde, ahí en el esquema que les hemos enviado, yo les sugeriría quizás una cosa primero como muy general, que estén con María. Ella es la que sabe profundamente de dolores y sabe lo que está sucediendo con su hijo. Entre una madre y un hijo hay algo muy profundo, y estén donde estén, si hay un conocimiento interno como no encontramos en ninguna relación humana. Entonces, estar con María, estar con ella, con ese trasfondo de la pasión. Si lo prefieren, pues utilizando eso que la religiosidad popular llama como los 7 dolores de María, elegir uno de esos dolores
Uno de esos dolores habla del resto, uno de esos dolores explica todo el Evangelio de María. Bueno, pues elegir uno de esos dolores como si fuera una escena de contemplación para estar con María, estar con su propio Evangelio y desde ahí ver y contemplar toda la pasión de Jesús. Puede ser la escena de la profecía de Simeón, puede ser la huida a Egipto, la pérdida de Jesús en el templo, como hemos comentado, el encuentro con Jesús camino del Calvario, la muerte de Jesús en la cruz o la famosa Pietà, ¿no? María recogiendo al cuerpo ya fallecido de su hijo y la colocación de Jesús en el sepulcro. Tradicionalmente la religiosidad popular destaca estos dolores de María. Bueno, pues alguno de ellos, a lo mejor como escena, quisiéramos estar para, sí, acompañar a María en cómo ella tiene que escribir el Evangelio y pedirle de alguna forma que nos ayude a escribir el nuestro propio Evangelio, que también quiere ser reflejo del Evangelio mayor. Y por último, ahí les indico en el esquema que otra forma para plantear la tarde es leer tranquilamente la pasión. Digo tranquilamente en el sentido de que si asistamos a la narración entera de la pasión como una forma de asistir a toda ella, en una lectura más bien meditativa, pero una lectura continua. Y como siempre, pues pedirle a Dios que en este tramo de la tarde, en un día como hoy, un día de contemplación de la pasión, realmente Dios se haga presente como solo Él está presente y nos siga indicando que Él quiere ser de un modo, no de cualquier modo, y se lo permitamos, que le permitamos ser lo que realmente Él quiere ser entre nosotros y dentro de nosotros. Pues nada, mucho ánimo y adelante.